Seguidamente hablará el doctor Bianchi, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina en 1978 y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1988, con tesis recomendada al Premio Facultad. Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. En 1991 recibió el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y en 2012 recibió el Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Autor de 18 libros y más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional. Le concedemos la palabra al doctor Bianchi. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es para mí un alto honor estar aquí en esta sala tan llena de tan importantes personalidades del derecho, de la política y de la justicia. Es por eso que tengo un gran agradecimiento, y tengo un gran agradecimiento al doctor Alfonso Santiago, que es doble. En primer lugar, porque me invitó a participar de este libro, y en segundo lugar, porque me ha elegido para ser uno de los presentadores, de modo tal, o de los que hablen esta noche, de modo tal que muchas gracias por esas dos razones. Cuando preparaba esta charla me acordé de un proverbio japonés que dice: las grandes obras de las instituciones las sueñan los santos locos, las realizan los luchadores natos, las aprovechan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Yo a esta altura del partido creo que Alfonso es una mezcla de santo loco con luchador nato, porque solamente reuniendo esas dos condiciones se puede llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Si Alfonso hubiera vivido en el medioevo, creo que hubiera sido constructor de catedrales, porque tiene la capacidad de pensar en grande. Cuando uno le dice hagamos un kiosco, él dice ¿por qué no ponemos un supermercado? Y no estoy diciendo que esto sea un supermercado, estoy diciendo que tiene el tamaño de una catedral. Y por eso me maravilla la obra, ahora que la veo en todo su conjunto. Y cuando la vi en todo su conjunto, mi aproximación a esta obra me hizo acordar a los grados del saber que alguna vez me enseñaron en las clases de filosofía de la Universidad Católica Argentina y que debo reconocer tenía un poco olvidado. Pero esto que comienza en Aristóteles, sigue en Santo Tomás y se vuelca en el siglo XX en un libro muy interesante de Jacques Maritain que se llama Distinguir para unir, o los grados del saber, de 1932, permite establecer cómo va evolucionando, cómo se va elevando el pensamiento. Y mi aproximación a esta obra me hizo acordar a esto porque lo primero que uno ve es lo físico del libro, de los 3 tomos, que es excelente. La edición está perfectamente cuidada, ahí está plagado de fotos. Los libros en la Argentina rara vez tienen fotos, por lo menos los libros de derecho, este los tiene. La edición es cuidadísima, de modo tal que 3 zurras por Marcial Pons. Las zurras siguientes son a los que hicieron el editing del libro, que es una tarea silenciosa, oculta, anónima, pero dificilísima. Creo que en esto los hermanos Llenarte han colaborado bastante, y los felicito a todos. ¿Por qué? Porque realmente reunir tantas escrituras distintas, coordinarlas y lograr una obra coherente con los anexos que tiene, recién nos decía Alfonso que hay 2000 fallos citados, hacer el anexo de fallos, toda esa tarea es una tarea ciclópea, seguramente muy aburrida y está excelentemente hecha. Entonces también mi felicitación a los editores y a los hermanos de Llanarte que han trabajado en esto. La tercera aproximación a esto es ¿qué significa esta obra para el derecho constitucional? No voy a caer en el lugar común de decir que hay un antes y un después, porque digamos que presumiría demasiado de algo de lo cual yo soy parte, entonces no quiero caer en una parcialidad. Pero en cierto modo nunca se había escrito un libro en la Argentina sobre la historia de la Corte de este volumen físico y de esta profundidad. Recién el doctor Tavo Anzoátegui recordaba muy bien los trabajos anteriores, el trabajo de Clodomiro Zavalía, el trabajo de Julio Llanarte, el libro de Pérez Lastra, pero ninguna obra había recopilado toda la historia de la Corte de esta manera.
Y yo creo que esto es un aporte al derecho constitucional extraordinario. Yo creo que el mayor aporte, además del conocimiento, Borges decía que los libros son una extensión de la memoria y de la imaginación, ¿sí? Bueno, este libro es una extensión de la memoria y de la imaginación de la Corte que nos queda a todos nosotros. Pero yo creo que además del conocimiento, de la erudición que tiene esta obra y del análisis de los fallos, yo creo que nos permite, y esto es una contribución importante al estudio de la Constitución, que es el siguiente. Yo creo que si tuviera que sintetizar todo esto en una sola frase, diría que esto es la prueba de que para interpretar la Constitución y para modificar la Constitución no hace falta la reforma de la Constitución, no hace falta la Convención Constituyente. La Convención Constituyente en la Argentina se ha transformado en una picardía de los políticos para lograr la reelección. Siempre detrás de toda esta supuesta obra modernizadora de la Constitución, de este ayornamiento de la Constitución, escondido por algún lado está la reelección, expresa o implícita. Yo creo que si comparamos los distintos capítulos de este libro, las diferentes aproximaciones al derecho constitucional que hay en la Corte de Gorostiaga, en la Corte de Bermejo, en la Corte de Repetto y en las cortes posteriores, no es lo mismo, yendo al tercero de los tomos, no es lo mismo la Corte de Alfonsín que la Corte de Menem que la Corte de este último periodo. Son interpretaciones distintas de la misma Constitución. Entonces no hace falta tanto reformar la Constitución como mantener viva esa convención constituyente en sesión permanente que es la Corte Suprema. Ahí está el verdadero poder constituyente de este país. ¿Cuál ha sido mi aproximación a este libro? Les cuento en 2 palabras. Escribí dos capítulos. Uno sobre la Corte que yo llamé de Alfonsín, aclarando que en realidad era la Corte de Alfonsín porque al presidente Alfonsín no le queda más remedio que nombrar a todos los jueces de la Corte porque se acaba de cerrar un proceso de facto. Y luego la Corte de los Kirchner, porque ha habido dos Kirchner en el poder sucesivamente. De esa primera Corte, de la Corte de Alfonsín, yo diría que rescato a 2 figuras que siempre me han gustado mucho. Uno fue Genaro Carrió, su primer presidente, era un hombre lúcido, extraordinario, escribía con una claridad extraordinaria. Recuerdo que una vez me dijo, mire, lo más difícil en una demanda es escribir el objeto. Una vez que usted escribió el objeto, todo lo demás es facilísimo. Y la verdad que la vida profesional me ha enseñado eso. Y el otro es Augusto César Bellucio. Yo siempre, cuando no entendí un fallo de la Corte, leía el voto de Bellucio y entendía de qué se trataba. Esa Corte tuvo luces y sombras, por supuesto. Algunos fallos me han gustado, otros fallos no me han gustado. En estos 2 trabajos traté de ser lo más objetivo posible, porque siempre entendí que era un libro descriptivo, no era un libro de crítica. Por supuesto, la crítica es inevitable, por supuesto, aunque sea una opinión personal, hay que dejar, pero traté de ser lo más objetivo posible. Me acuerdo que el primer capítulo lo publiqué como la forma del libro y lo prologó Andrés D'Alessio. Y me acuerdo que conversando con Andrés D'Alessio me dijo, la verdad que he querido encontrar una opinión tuya en este libro y no la encuentro. Es que ese es el propósito, le dije. Este libro no es un libro de opinión sobre la Corte, es un libro que describe lo que está ocurriendo porque básicamente es un libro de historia. Y la historia debe ser lo menos parcial posible, porque este es uno de los grandes problemas de la historia argentina. Siempre es muy parcial, siempre está tomado de un lado o del otro. Y en el tercer capítulo lo que me fascinó es empezar a hacerlo cuando no había terminado. Y en realidad no ha terminado, es un proceso abierto, ¿sí? Yo creo que esta Corte ha tenido enormes desafíos y los ha superado bien. El caso Rizzo, por ejemplo, sobre la modificación de la reforma judicial, ha sido un hito en este fallo. Y algunos votos del caso Clarín también. El doctor Maqueda está aquí presente, su voto en el caso Clarín me pareció excelente. Y así lo dije, no lo digo ahora porque esté presente el doctor Maqueda, sino que lo escribí en un artículo sobre el caso Clarín, de modo tal que me pareció un caso importante. Yo creo que el gran desafío hacia el futuro de la Corte es este que mencionaba el doctor Tao Anzoátegui y que yo menciono al final de mi capítulo, es decir, ¿la Corte es un poder del Estado o es una gran cámara de apelaciones? En estas 2 posibilidades está, y yo creo que
en algún momento va a ir afinando ese rumbo. Lo que sí deseo es que se sigan sumando los constitucionalistas a la Corte, además del doctor Maqueda. Los constitucionalistas en la Argentina no van a la Corte. Yo nunca lo vi a Segundo Linares Quintana, a Germán Vidar Campos, a Néstor Sagüesa, a Jorge Banossi o a otros constitucionalistas. Tampoco van los administrativistas. El doctor Casaña creo que nunca le ofrecieron ir a la Corte. A lo mejor no hubiera aceptado, pero me hubiera gustado verlo allí. O a Miguel Marinhoff o a Villegas Basavilbaso. Bueno, Villegas Basavilbaso sí estuvo, pero se cortó allí. Entonces, me parece que la Corte, en este momento, el gobierno que tiene la posibilidad de nombrar, yo creo que debería pensar en personas de este calibre. Voy a terminar porque creo que Alfonso tiene muchas más cosas interesantes de decir que yo, pero hay un proverbio hindú, esta tarde estoy un poco oriental, hay un proverbio hindú que dice que la más larga de las caminatas comienza con un paso. Alfonso, hace 10 años más o menos, diste el primer paso. Y hoy hemos concluido, ya has concluido la caminata. A partir de ahora, la obra la pueden aprovechar los felices cuerdos y, por supuesto, estará expuesta a los inútiles crónicos. Esto es inevitable. Muchas gracias.